Bueno, bienvenidos a la segunda lección provocada por el estado de alarma. Nos habíamos quedado en esta diapositiva, la número 19, donde, recordad, Descartes, aplicando la duda metódica, desecha dos ámbitos de conocimiento: el nivel sensitivo, o sea, el mundo sensible, y, en segundo lugar, la imaginación. Recordad que decíamos en el último vídeo que la imaginación no es otra cosa que la representación mental de aquello que conocemos fuera de la mente, es decir, lo que queda de ese mundo que percibimos constantemente, pues está en la imaginación. La imaginación, en un sentido filosófico, es también esa facultad, esa capacidad que tenemos de representar mediante algo parecido a una imagen, pero no exactamente una imagen similar a una foto, pues las cosas. O sea, en pocas palabras, los conceptos también tienen un aspecto imaginativo. Lo decíamos el último día. Pasamos a la siguiente diapositiva y veremos que ahí Descartes introduce también la duda en algo que, por lo que hemos estudiado, sobre todo en el primer trimestre, recordad a Platón, parece absolutamente evidente, que son los objetos matemáticos, la verdad matemática. Recordad que el razonamiento de Platón era, puesto que los objetos matemáticos son eternos, siempre son verdaderos, simples, etcétera, etcétera, son más reales que las cosas físicas. Esa es, digamos, la gradación que va desde el mundo de las sombras al mundo del sol en la alegoría de la caverna. Pero también recordaréis que cuando hablamos de Platón decíamos que una cosa es la realidad y otra es la existencia. Hay cosas, una vaca por ejemplo, que es real y a la vez existente, pero el número pi es real pero no es existente. En Platón estas dos dimensiones, digamos, de la realidad en general, pues no están muy claras, o mejor dicho, prima la realidad de las ideas sobre la realidad más existencia de las cosas. No es un problema que a Platón le preocupe, o mejor dicho, no es un problema que a Platón le obligue a renunciar en ningún momento, recordaréis, a esa primacía de los objetos matemáticos sobre las cosas sensibles. O sea que cuando Descartes va a dudar del ámbito ese de la razón, va a dudar también de los objetos matemáticos. Digamos, el modo más claro de existencia de algo absolutamente evidente. Y lo hace acudiendo a un razonamiento muy curioso. Un razonamiento parecido al que haríamos nosotros hoy, ¿no? En el siglo XXI. Es decir, es cierto que utilizamos la matemática en general, lo matemático, el matema, como un modelo explicativo de la realidad física. Pero no somos platónicos, es decir, es un modelo que nos permite explicar la realidad física, pero que no está en la realidad física de un modo similar a cómo están los hechos, las cosas, eso que hay ahí fuera. En fin, Descartes lo que dice es que quizá todo ese mundo de ideas matemáticas sea real, en eso coincidiría con Platón, pero no significa que sea existente. Quizá no corresponda a nada, quizá sea como un enorme constructo producido en nuestra mente por un Dios que ha querido que sea así. Y eso da paso al último nivel, ese razonamiento da paso al último nivel, que es uno de los grandes hallazgos, uno de las invenciones más simpáticas e incluso literarias de Descartes, que es el genio maligno. La idea de que hay un Dios engañador, un Dios gamberrete, eso significa en francés malin génie, es decir, un Dios que juguetea con nosotros, que ha querido engañarnos para divertirse. Lo plantea así, con mucha cautela, no se vaya a creer que él se está cachondeando, en fin, Descartes en ese sentido muchas veces da hasta pena, ¿no? Porque intenta evitar a toda costa ser condenado o ser señalado como hereje o como contrario a dogmas religiosos.
Cuando él habla del genio maligno, habla de la posibilidad de que todo sea sencillamente una invención. Algo parecido a el gigantesco plató del show de Truman. Uno mismo sería alguien que sería como Truman, es decir, todo parece real pero no lo es. Es algo inventado para que yo tenga la sensación de que todo es real. Lo gracioso en esa película es que todo está pensado, todo siendo falso, está pensado para que parezca verdadero. Es decir, en ese mundo en el que vive Truman, nada es verdad, pero todo parece verdad. Esa sería la idea que intenta transmitir Descartes. Es decir, quizá todo lo que llamamos real, incluidos los objetos matemáticos, sea un enorme plató. Algo que, fuera de ese ánimo de juguetear con nosotros, pues no tiene ninguna consistencia. Como eso es posible, imaginar que eso pueda ser así, eso que llamamos mundo en general, realidad en general, incluidos los objetos matemáticos, es también dudoso. Ahí llegamos a ese punto en el que Descartes incluso utiliza unos recursos literarios muy potentes para mostrar el resultado final de la duda metódica, porque él en Meditaciones Metafísicas se describe a sí mismo como algo de película de terror, alguien sin pies, sin manos, perdido en la nada, sin mundo. Ese es el punto máximo de la duda, ¿no? Se duda de todo de manera que no queda aparentemente nada, pero sí hay algo. Y pasamos a la siguiente diapositiva, donde él, esta es la diapositiva donde pongo un fragmento de la meditación primera, donde él sugiere la hipótesis del genio maligno. La podéis leer tranquilamente y veis también ese estilo cartesiano que ya he dicho que es muy literario, busca siempre la complicidad del lector. Pues ahí, como decíamos hace un momento, ahí se llega a la primera certeza. No hay nada de lo que se pueda estar seguro, excepto algo. La primera evidencia es su famosa frase: pienso, luego existo, en la versión del discurso del método. Y luego en Meditaciones Metafísicas, a partir de ciertas críticas que le hacen, donde se dice que luego parece decir que la existencia se deduce del pensar, él sencillamente la replantea y la formula como pienso, existo. Esa es la versión de Meditaciones Metafísicas, y en latín, claro, es el famoso cogito ergo sum. Pienso, luego existo es una proposición. Eso es lo primero que hay que tener presente. ¿Es verdadera? ¿No es verdadera? ¿Es evidente? ¿No es evidente? Esto es lo que hay que decidir. ¿Cómo se prueba que algo es evidente? Cuando no puede ser en ningún caso falso. Lo indudable. ¿En qué caso sería falso pienso, luego existo? Pues no hay ninguno. Descartes dice pienso, presente indicativo, existo, presente indicativo. Él no dice que exista antes o que vaya a existir mañana. Él dice que en tanto pienso, existo. Inmediatamente. O sea, no hay ninguna posibilidad de negar esa evidencia. Si pienso, existo. Pero es que usted a lo mejor no es nada. De acuerdo, no tengo cuerpo, no tengo sangre, no hay mundo, no hay nada, pero si pienso, existo. Si soy consciente de que pienso, significa que algo existe. No se dice en esa proposición qué tipo de existencia tiene ese algo. Simplemente se dice que en tanto se piensa, se existe. Este es el punto de partida, como veis aquí en la diapositiva, metafísico que buscaba Descartes. ¿Por qué? Pues porque sencillamente esa proposición no alude a un objeto matemático, no alude a algo que simplemente tenga realidad pero no existencia, sino alude precisamente a algo existente que además es absolutamente evidente que existe. El yo pienso, por tanto, el yo pienso, luego existo, se convierte, por tanto, en la primera evidencia ganada por Descartes aplicando la duda metódica. ¿Qué características tiene esa frase, esa proposición? La primera, es importante, es que se trata de una intuición intelectual y no una verdad empírica. O si se quiere,
no es una intuición empírica. La intuición empírica es una expresión muy filosófica, es verdad, pero significa algo muy simple. Y es que nadie en su sano juicio, si ve que le va a caer un ladrillo en la cabeza, se pone a reflexionar al estilo de: oh, yo he estudiado mucha filosofía y el mundo no existe, ese ladrillo es una invención de la mente, bla, 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 pum, no se aparte, blaca. Se queda se queda probablemente, como mínimo, con un chichón enorme de ahí para arriba. No ocurre eso, ¿por qué? Pues porque poseemos algo que se llama intuición empírica, es decir, a través de los sentidos tenemos noticia, tenemos constancia de la existencia de algo fuera de nosotros. Claro, ahí no está dicho todo. Ya sabemos, recordad a filósofos anteriores como Platón, por ejemplo, o como incluso los presocráticos, ya sabemos que la mediación sensible es muy engañosa. Recordad aquel ejemplo que poníamos, muy simple, de introducir la mano en una palangana con agua templada y tener un lado con agua fría y en otro con agua muy caliente. Según donde metamos primero la mano, ese agua templada parecerá fría o caliente. Los sentidos nos engañan, es verdad, lo sabemos, con lo cual la intuición empírica ha de ser siempre puesta en cuestión. El rey de estas reflexiones fue Aristóteles, que desarrolla toda una serie de estrategias filosóficas para corregir las imperfecciones, las ambigüedades de la información sensible. Es cierto, por tanto, tendríamos que dar la razón a Descartes: una intuición empírica nunca será evidente. Pero es que una intuición intelectual no es de ese tipo. Una intuición intelectual es similar a aquella que nos permite saber que 2 más 2 son 4, son realmente 4. Es decir, es del mismo tipo que el modo que tenemos de saber con absoluta certeza que una ecuación es correcta o no, es verdadera o no, pero no referida precisamente esa intuición a un objeto ideal, sino a nosotros mismos. O sea que él piensa que la intuición de nuestra existencia no es sensible, no está determinada por ningún tipo de mediación, o sea, es pura, por decirlo de una manera también filosófica, que no es de Descartes, es de Kant, que vendrá pues casi 2 siglos después, a finales del siglo XVIII. En segundo lugar, el cogito, el yo pienso, no es un yo psicológico. El yo psicológico es el nuestro, es el yo agobiado por el estado de alarma, aburrido, contento, el yo que recuerda las vacaciones del año pasado o que está pensando en los exámenes de la segunda evaluación. Ese es el yo psicológico y es un yo siempre personal, intransferible. Cada yo es cada yo. Ese no es el cogito. El cogito es ese yo que no es ningún yo, o sea, la razón, para entendernos con una palabra común. En tanto razón, somos todos razón. O dicho con un ejemplo que alguna vez habré dicho en clase, el modo como captamos que es el número pi no es dependiente del yo psicológico que seamos. Lo capta de igual manera un chino, un español o un australiano. Y por supuesto lo capta del mismo modo Platón que nosotros, mediando un montón de siglos. Esa idea de que hay un yo que no es ningún yo, es muy potente en Descartes, porque ese yo será el protagonista de su filosofía. El yo que no es ningún yo psicológico, que es el yo universal, es la razón. En tanto yos racionales, somos todos el mismo yo. Y además, claro, el ámbito donde ese yo se manifiesta es el pensamiento. No es en principio, ni mucho menos, la realidad empírica. Punto C, que se deriva de lo que estamos diciendo: la existencia, la constancia de la existencia, la evidencia de que existimos, no es en primer lugar empírica. Uno dice: ¿pero esto cómo va a ser? Si no estamos vivos, es cierto, pero si no estamos vivos no podemos decir yo pienso. Pero el hecho de estar vivo, para entendernos, es un hecho que tiene muchos aspectos.
y el único aspecto donde podemos encontrar evidencia absoluta, piensa Descartes, es en el pensar. Esto dicho así queda muy raro, pero no es tan raro si pensamos un poco en que la autoconciencia, o sea, el saber que pensamos, el poder decir pienso que estoy pensando, o soy consciente de que estoy pensando, es uno de los aspectos más indisociables de nuestra certeza de que estamos vivos. Si no nos podemos imaginar estar vivos sin ser conscientes de que estamos vivos, por ejemplo, no es una forma de hablar. No podemos imaginarnos vivos sin pensamiento. De hecho, en muchos casos, sobre todo casos así dolorosos, cuando se producen estados vegetativos, pues tendemos a pensar que esa persona pues es un cuerpo que funciona, pero ya no es él, porque la actividad cerebral se ha perdido por completo, ya no es consciente de sí mismo, etcétera. Y no digamos cuando nos damos cuenta de que alguien, como se suele decir, pues ha perdido la razón. Es una expresión muy bonita, ha perdido la razón. ¿Qué significa? Ha perdido la capacidad de decir pienso, luego existo. Es decir, está loco o ya no reconoce a las personas más próximas, o tiene un brutal ataque de amnesia. Todas esas son circunstancias que inmediatamente nos llevan a pensar que ese yo ya no es ese yo, ya es otro yo. Con esto quiero decir que la idea de que la existencia no es constatable solo empíricamente no es ningún disparate de Descartes. Él piensa, sobre todo, él piensa desde luego que el yo pienso no requiere de ninguna prueba empírica, sino que es simplemente la mente a solas consigo misma la que descubre que eso es absolutamente evidente. En fin, como no podía ser de otro modo, la duda metódica nos ha llevado hasta aquí, a el hallazgo de la primera evidencia. El criterio de verdad va a ser la similitud con esta proposición. Recordad que un criterio de verdad es una prueba, en general, es una prueba de que algo es verdadero en determinadas circunstancias. Y siempre ponía como ejemplo en clase la prueba del algodón. Para comprobar si un azulejo está limpio, el algodoncito es el criterio de verdad. Si el algodoncito sale sucio, el azulejo está sucio. Y si no, es que el producto aquel, que no me acuerdo cómo se llama, creo que Mr. Prope o algo así, pues funciona y entonces está limpio. O sea que el criterio de verdad externo no es, por ejemplo, la simple vista. Uno puede ver que el azulejo está limpio, pero no lo está, sino el algodoncito. Eso es un criterio de verdad respecto a la limpieza del azulejo. Un criterio de verdad del tipo que busca Descartes tiene que ser absoluto, válido para todo tipo de verdad de las buscadas. Es decir, un criterio de verdad que me permita reconocer una verdad como evidente. ¿Y en qué consistirá el criterio? Pues sencillamente que se presente algo, una proposición normalmente, con el mismo grado de claridad, de verdad, que el pienso luego existo. Es como la prueba. Si aquí está el modelo, si esto se parece al modelo, si esta proposición se parece al modelo, entonces es tan evidente como el modelo, o sea, es verdadera, o sea, es lo que busco. Esa similitud con el cogito ergo sum es lo que nos proporciona certeza. O sea que como tenemos ya la criterio de verdad, en el momento en que vamos buscando una verdad, pues de pronto, ¡pum!, se produce la certeza cuando se parece absolutamente a cogito ergo sum. O sea, en pocas palabras, la certeza, que es una palabra muy normal, la restringe, su sentido la restringe Descartes solo a aquellas proposiciones que se presenten ante la mente como absolutamente evidentes. O sea que no es la certeza que solemos tener de otras muchas cosas. Por ejemplo, que el día tal tenemos un examen, o que el año pasado estuve viajando por Yugoslavia. No, es una certeza absolutamente indudable, similar a la que nos proporciona el cogito ergo sum.
¿Qué características tiene la certeza a partir de ahora? Unas características que son un recorte de su sentido, es verdad. Es una certeza muy limitada, porque tiene que tener dos características concretas: claridad y distinción. Lo tenéis aquí. Cuando algo es claro y distinto, entonces es evidente. Entonces lo que busco es un criterio de verdad muy, como digo, muy restringido, pero muy eficaz. ¿Qué es la claridad? La claridad es la luz de la mente. Cuando muchas veces nos enredamos con un problema y no lo entendemos y nos agobiamos, pero llega un momento en que de pronto ¡pac!, se hace como una luz mental. Eso es la claridad, no es otra cosa. De pronto la absoluta evidencia para nosotros de que eso es así y no de otro modo. Y luego la distinción. La distinción significa, en un sentido muy claro, significa que algo es diferenciado, contorneado, algo que resalta, como si fuera una superficie plana, algo que resalta, ¿no? Está en relieve, o que cuando queremos contornear algo, o mejor dicho, perdón, cuando queremos señalar algo para recordarlo, por ejemplo, cuando señalamos una frase en unos apuntes, solemos utilizar un amarillito, un rotulador amarillito. Bueno, pues eso es hacer esa frase distinta, o sea, diferenciada. De ahí viene también la expresión una persona distinguida. Es una persona distinguida, una persona que se distingue, o sea, es distinta a los demás, porque es elegante o porque tiene un porte aristocrático, lo que sea. Los influencers son profesionales de la distinción, a mi juicio malentendida. Buscan distinguirse de otros influencers y del común de los mortales, inventando cualquier cosa para tener más likes. Pues en el caso de las ideas, la distinción es algo parecido. Si entre muchas ideas confusas hay algunas que de pronto resaltan, se ven como más claras, primera característica, y también más distintas, más contorneadas. Esas dos características son, por tanto, dos elementos que distinguen la evidencia de cualquier otra verdad, y por tanto el intelecto debe buscar ideas claras y distintas. Ahora se trata de aplicar, siguiente diapositiva, el criterio de verdad. Hay que ir con orden. En primer lugar hay que aplicarlo a las ideas mismas. ¿Por qué? Porque la mente está compuesta o incluye o tiene o hay en la mente infinidad de ideas de todo tipo, porque son el objeto y también el resultado de la actividad pensante. Esas ideas son todas verdaderas como ideas. Si yo digo pienso, luego existo, y el pensar está, digamos, lleno de ideas, como si fueran sus células, diríamos, eso significa que en tanto existo, todas esas ideas son verdaderas, son existentes. Pero ojo, aunque como actos mentales todas las ideas son verdaderas, no necesariamente sabemos si aquello a lo que las ideas refieren es verdadero o no. Con lo cual, habría que buscar cierto tipo de ideas cuya validez es independiente de que las piense o no. O sea, como contenidos del pensar, podríamos decir todas las ideas son verdaderas, pero no responden a la idea de evidencia que Descartes busca. Recordad siempre que en el proceso de duda metódica el ámbito de la razón, los objetos matemáticos, era también dudoso. Si yo puedo tener muchas ideas que no se correspondan a nada existente fuera de mi mente, nada impediría eso. Mi mente puede estar llena de ideas que no corresponden a nada. No, pues como ideas son verdaderas, entrarían dentro de la evidencia, pienso luego existo, pero más allá de eso no refieren a nada concreto, a nada real. Así que habrá que concentrarse en otro tipo de ideas que tengan objetividad, con independencia de que yo las piense o no. De nuevo, recuérdese lo que tiene en mente Descartes, claro, la misma objetividad que tiene el número, la idea de pi, debemos encontrarla en ideas que refieran no a la idealidad matemática, sino a la physis, al mundo físico. Ese es en última instancia lo que él persigue.
Y aquí lo dejamos por hoy, esta segunda lección del estado del alarma. Nos quedamos en la triple distinción de Descartes entre ideas innatas, adventicias y facticias, que será objeto, como digo, de la siguiente videolección. Buenas tardes y buena suerte.